Buenos días a todos. Cerramos el año 2022 y sin duda lo recordaremos durante mucho tiempo, tanto por la volatilidad como por la incertidumbre vivida en los mercados. Ha sido un año especialmente complejo para la práctica totalidad de activos financieros. Para hablarnos sobre todo ello, hoy contamos con nuestra responsable de renta fija a nivel caja gestión, Cristina Gavín. Buenos días. Hola, Nerea. Además, ha sido un año especialmente complicado para los inversores más conservadores que han visto cómo sus posiciones en renta fija tenían fuertes pérdidas. ¿No ha sido así? Exacto. De hecho, los mercados de renta fija han vivido el peor año de su historia, con unas caídas en precios que no tienen precedentes. Después de unos años en los que habíamos vivido un entorno con tipos artificialmente bajos, fruto de unas políticas monetarias muy laxas, la aparición de la pandemia con las primeras presiones en los precios se intensificó de forma extraordinaria con el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y los efectos que ha tenido sobre los precios de la energía y, por supuesto, sobre el resto de activos. Ante este escenario, lo que tenía que haber sido un proceso progresivo de subida de tipos por parte de los bancos centrales se ha acelerado hasta ritmos que no habíamos visto nunca, ¿no? La consecuencia ha sido un fuerte repunte en las curvas que ha pillado el mercado con el pie cambiado y ha provocado una agresiva caída en los precios de los activos y se ha reflejado en los fondos de renta fija que, como decimos, han vivido un año extraordinariamente negativo. Eso es, está claro que el comportamiento de los mercados de renta fija ha sido especialmente complicado, ha sido especialmente negativo y tenemos inversores en el mercado que acumulan fuertes pérdidas en sus posiciones. Sin embargo, Cristina, vamos a mirar al futuro, ¿no? Y al nuevo año que comenzamos, el año 2023. ¿Podríamos decir que estamos en un buen momento de entrada para la renta fija? Bueno, yo me atrevería a decir que 2023 va a ser el año de la renta fija. ¿Y por qué lo digo? Porque por primera vez en mucho tiempo los inversores más conservadores tienen alternativas de inversión. Los últimos 10 años, como decíamos, hemos vivido un entorno de tipos cero o negativos, ¿no? Donde para obtener una rentabilidad positiva o bien había que irse hacia renta variable o dentro de la renta fija nos teníamos que ir a emisores de calidad crediticia baja con el riesgo que eso implica o invertir en plazos muy largos. A día de hoy el escenario ha cambiado radicalmente y te pongo un ejemplo que creo que es muy representativo. La letra española a un plazo de un año cotiza en la actualidad a una rentabilidad del 2,40. En diciembre del año pasado, a ese mismo plazo, la deuda española ofreció un retorno negativo del menos 0,60. Y este movimiento se ha reproducido en todas las curvas europeas. El bono italiano un año lo tenemos actualmente en el 2,5 e incluso la deuda francesa está cotizando a niveles que no habíamos visto en los últimos 15 años. Como vemos, estamos ante una oportunidad única. Con un horizonte de inversión muy reducido de apenas un año, podemos aspirar a retornos muy atractivos con un nivel de riesgo mínimo, algo que no habíamos visto, como te decía, en muchos años. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Y como bien dices, estamos ante una oportunidad única y además lo interesante es que en un plazo de inversión corto o muy corto. Pero una doble pregunta, Cristina. Primero, ¿por qué se ha producido este hecho? Y por otro lado, ¿crees que se puede mantener durante mucho tiempo esta oportunidad que tenemos? Bueno, este fenómeno se produce al calor de las políticas monetarias tensionadoras que han puesto en marcha los bancos centrales en esta segunda parte del año, ¿no? A medida que los datos de inflación empiecen a dar signos de moderación, o ya lo están haciendo, el discurso del BCE se irá haciendo también más moderado, ¿no? Y esto debería permitir una cierta relajación de los tramos cortos de la curva que, como vemos y como comentábamos, están extraordinariamente tensionados. Esta relajación es la que va a tener un efecto muy positivo en nuestras inversiones a corto plazo. En cualquier caso, es importante señalar que el escenario de tipos negativos ha quedado ya atrás y que aunque veamos una bajada de tipos a corto plazo, estos se van a mantener en terreno claramente positivo, pero obviamente no en los niveles tan extraordinariamente tensionados como los que estamos viviendo en la actualidad. Y ya para terminar, y una última pregunta, me gustaría hablar de renta fija, pero vamos a centrarnos en aquella emitida por empresas, en renta fija emitida por empresas. Estas también han tenido un fuerte castigo a lo largo de todo el año 2022 y podría ser un buen momento o podríamos aprovechar estas oportunidades para entrar en este activo. Sin lugar a dudas, tienes que tener en cuenta que cuando se produce un terremoto como el que hemos vivido en este año, el castigo se vuelve generalizado y el mercado no distingue ni nombres, ni sectores, ni calidades crediticias. El resultado ha sido que emisores de buen rating, con balances muy sólidos y elevados niveles de liquidez, pues han visto muy castigados, ¿no? Y ofreciendo lo que a mi juicio es una oportunidad única de inversión. La deuda, te pongo ejemplos, ¿no? Que creo que es muy representativo. La deuda de un banco como Santander, que a finales del año pasado cotizaba una rentabilidad del 0,17, en un plazo de 2 años ahora mismo está cotizando rentabilidades por encima del 3. Y ocurre lo mismo con otros nombres muy conocidos. Volkswagen, por ejemplo, pues ha pasado de cotizar del 0,2 de rentabilidad a cotizar al 3,60 en apenas el plazo de un año.
Como vemos, como en un nivel de riesgo muy acotado y tomando posiciones en nombres de buena calidad crediticia y sólidos fundamentales, bueno, creo que estamos obteniendo retornos muy interesantes y, como insisto, como estamos diciendo, con niveles de riesgo muy acotados. Bueno, yo creo que queda claro el mensaje y, como siempre, muchas gracias por todas tus explicaciones y gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Un saludo.